Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos que están conectados, que nos están sintonizando. Es una bendición para nosotros poder llegar y entrar hasta la comodidad de sus hogares en nuestro servicio virtual del día martes. Recuérdense que el lunes, martes y miércoles tenemos nuestros servicios virtuales y el día domingo a las 2:30 de la tarde nuestro servicio presencial. Así es de que les invitamos para todos aquellos que tengan el anhelo en su corazón de reunirse presencialmente, que lo hagamos este domingo a partir de las 2:30 de la tarde, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Ahí les esperamos. Quiero invitarte para que vayas por tu Biblia, tus cuadernos de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que tomes nota y lo marques en tu Biblia, los versos que vamos a compartir el día de hoy. Y también quiero invitarte a que hagamos evangelismo virtual. Comparte esta señal en tus redes sociales, en tus muros. Compártela para que aquel que está necesitado pueda escuchar el mensaje de la palabra y pueda ser tocado por el Espíritu Santo para que se convierta y seas salvo. Así es que Dios quiera que lleve esta transmisión hasta donde Él desee y hasta donde hay un corazón receptivo que anhela del Señor. Quiero, como siempre, dedicar este espacio de tiempo a nuestro amado Señor Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, para que pueda usar esta ventana de tiempo y que podamos ser bendecidos, que podamos sentir su presencia. Mire, el motivo de nuestra reunión tiene que ser Dios. El motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestra oración tiene que ser el Señor. Así es de que yo te invito para que juntos hagamos una oración y que le cantemos al Rey con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus favores, por lo mucho que tú nos amas, Señor. Por favor, Señor, que este espacio, que este tiempo que vamos a compartir, Señor, sea usado por tu Espíritu Santo para llevar la palabra y que la semilla caiga en un terreno fértil, que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo. Te lo suplico, Señor, por favor, derrama un espíritu de revelación, de entendimiento de tu palabra, Señor, que pueda sembrarse en nuestros corazones y que ahí, Señor, lleve fruto abundante sin que se desperdicie nada. Así te pido por cada uno en tu pueblo, donde quiera que nos estén viendo, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y te suplico que sea tu voz, tus palabras, el anhelo de tu corazón, lo que platiquemos esta hora, Señor. Te bendigo y te doy gracias porque tú eres tan bueno, tan fiel, Señor. Reconozco tu fidelidad, Señor. Oh, sí, Señor. Has sido tan fiel a nosotros, Señor. Gracias. ¿Por qué no le decimos al Señor tu fidelidad incomparable? Nadie como tú. Bendito Dios. Digámosle al Señor con nuestro corazón. Tu fidelidad Es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dígamelo una vez más a Él, cantando a su fidelidad. Grande
grande, Señor, es tu fidelidad. incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no meditas un momento en la fidelidad de Dios? Medita un momento en la fidelidad de Dios. Cuánto Él te ha amado, cuán fiel has sido, cuánto te ha ayudado, cuánto nos ha perdonado. Y en su favor, cómo el Señor siempre ha estado con nosotros. Eso marca la fidelidad de Dios. Oh sí, Señor, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Omasha prama mama maso. Ima brama mama shanda rama brava bashaike. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Puedo sentir tu amor fluyendo en mi vida, Señor, en este lugar. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque me siento amado por ti, Jesús. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lleve esta semilla y la siembre en el corazón de tu pueblo, y que ahí lleve fruto abundante como tú deseas, en el tiempo que tú deseas. Y utiliza este tiempo, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya, amén. Amén. Y amén, amén. Qué bendición, qué hermosa es la presencia de Dios. No hay nada más precioso que uno sentirse amado, y no digamos uno amado por Dios. Recuérdese que dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y lo dio por ti, lo dio por mí,
pero lo dio por amor. Y el Señor Jesús, asimismo, Él se entregó por amor a nosotros. Se entregó, hermano, para que tú y yo pudiéramos experimentar su grande, dulce y precioso amor. Así es de que quiero retomar el tema. Ahora el día domingo estuvimos compartiendo acerca de cómo no ser avergonzados en su venida. Y veíamos algunas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, algunos principios bíblicos, algunos pasajes, ¿verdad? Recuérdese que nos vamos a presentar delante del Señor. Segunda de Corintios 5:10 dice que todos nosotros nos vamos a comparecer, nos vamos a presentar delante de Dios en el tribunal de Cristo para ser recompensado cada uno, dice, según las cosas que hizo, buenas o malas, en el cuerpo. Entonces viene un día donde todos nos vamos a presentar, y yo sé que tú, tanto como yo, anhelamos escuchar la voz del Señor cuando nos presentemos, que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Características fundamentales, características necesarias para, hermano, cuando nos presentemos delante del Señor, salir aprobados. Bien, buen siervo y fiel. Un siervo bueno y un siervo fiel. Entonces, y el pasaje que tomamos como base de todo este tema, 1 Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida, en su parucía. Entonces, tú y yo lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo es ver de qué manera nosotros no somos avergonzados. ¿Cómo podemos? Ya vimos, por ejemplo, siendo buen siervo, un siervo fiel delante de Dios, estarnos preparando constantemente, ¿verdad? El que permaneciere, ¿verdad? Permanezcamos en el Señor, ¿verdad? Para que cuando nos presentemos no seamos avergonzados, ¿verdad? Y entonces vimos algunas el día domingo, ¿verdad? Porque es un conjunto de cosas que tú y yo tenemos que ir adquiriendo en nuestro caminar cristiano, como para no ser avergonzados. Porque recuérdese que la vergüenza, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es una potestad terrible. Fíjense que la vergüenza o el avergonzador es una potestad terrible que no actúa sola. Siempre llega con el avergonzador, llega con el... Perdón. No, es una potestad que no llega sola, sino que llega con el acusador. Entonces la vergüenza llega siempre con una acusación. Pero recuérdese que el Señor en la cruz del Calvario tomó todas nuestras vergüenzas, todas nuestras acusaciones, todo aquello que ya ha sido redimido. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cómo puede ser redimida la vergüenza, la acusación? Cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos buscado de Dios. Entonces, en ese momento, la sangre de Cristo nos limpia. Y entonces la vergüenza es quitada. Amén. Y entonces, recuérdese que le estaba diciendo de que entonces, ¿cómo no ser avergonzados en su venida? Entonces es un conjunto de cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que conseguir en nuestra vida espiritual. Entonces vimos, porque este es un pequeño resumen y ya me estoy tomando mucho tiempo, vimos en el Salmo 25:3 que debemos de esperar en el Señor. Vimos en el Salmo 31:1 que debo de refugiarme en el Señor. En el Salmo 34:5 vimos también que debo de mirar al Señor, es decir, no distraernos ni a derecha ni a izquierda, sino prestar atención al Señor, a lo que Él nos está hablando. También vimos de qué otra forma no vamos a ser avergonzados, amando su instrucción y su reprensión. Y entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque vimos que la instrucción y la reprensión traen en sí prueba.
traen en sí una prueba, pero nosotros debemos de superar la prueba que viene de parte de Dios, la tentación que viene de parte del enemigo. Pero entonces, quiero que continuemos el tema y que veamos otras cosas. Y acompáñenme al Salmo 119, verso número 6. Salmo 119, verso número 6, ¿verdad? Dice: entonces no seré avergonzado al considerar tus mandamientos. Al considerar tus mandamientos, no vamos a ser avergonzados. Y quiero que lo veamos tal vez en otras versiones, ¿verdad? El Salmo 119, verso 6, para que se nos pueda ampliar un poquito más el panorama, ¿verdad? Y ver qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, ¿verdad? Considerar, ¿verdad? Porque pudiera ser que alguien diga, bueno, ¿cómo puedo considerar en sus mandamientos? Bueno, entonces, el verso 6 aquí, en la traducción del lenguaje actual, dice: si los cumplo, ¿qué cosa? Los mandamientos. Si cumplo los mandamientos, no tendré de qué avergonzarme. Aquí la pregunta es, ¿verdad? Porque considerar es como una idea, ¿verdad? Considerar es como una idea que uno tiene de algo. Pero debemos de entender la palabra, debemos de entender el mensaje que está ahí en el Salmo 119, verso 6. Entonces, considerar aquí, por ejemplo, en esta versión, es si los cumplo. Es decir, de nada nos sirve a nosotros saber la Biblia si no la cumplimos. De nada nos sirve sabernos un montón de versos y que, hermanos, seamos doctos para enseñar y que sepamos, pero si no la cumplimos, entonces no estamos considerando los mandamientos de Dios. Ahora, no pensemos que los mandamientos de Dios solo son 10, ¿verdad? Porque en esos 10 le aseguro que muchos nos quedamos sin cumplir algunos, y eso que son solo 10. Un mandato de Dios, obviamente, son los que nosotros vemos que quedaron escritos, pero también es algo que te dice a ti Dios personalmente que hagas. Por ejemplo, el Señor te pudo haber dicho: quiero que me ames más, quiero que te consagres más, que me busques más. Es un mandato de Dios, un mandamiento. Entonces, vamos a leer tal vez aquí una versión más para la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver. Creo que esa es la que estábamos leyendo. Vamos a ver la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, Salmo 119, verso 6. Dice: siquiera yo me mantenga firme en la obediencia de tus mandamientos, de tus leyes, dice aquí, no tendré de qué avergonzarme. Pero dice: cuando atienda a todos tus mandamientos. Es decir, que puede ser que alguien diga: sí, yo soy obediente a Dios, pero obedece nada más lo que le conviene. Obedece solo lo que le agrada, lo que le gusta, y otras cosas las pasa por debajo, ¿verdad? Como en algunos lugares que están barriendo y cuando no lo están viendo, levantan alfombra y lo ponen todo, ¿verdad? Abajo. Pero entonces nosotros deberíamos de estar preparándonos de esta manera, como cumpliendo, obedeciendo, atendiendo, cumpliendo los mandamientos de Dios, aquello que el Señor nos ha pedido. Ahora, fíjese que, recuérdese que estamos viendo que entonces, y voy a regresar al verso que estamos leyendo, el Salmo 119, verso 6, en la versión de las Américas: entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Entonces, la pregunta sería: ¿estás considerando los mandamientos? ¿Estás obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿Verdad? Porque puede ser de que en tu corazón, ¿verdad?, no lo estés obedeciendo. Tal vez en la apariencia sí, pero en el corazón no. Ahora, le decía yo que la vergüenza, pues, es una potestad terrible que se levanta, ¿verdad?, y que ataca a los hijos de Dios de todas las edades, ¿verdad?, de todas las edades espirituales, desde el más maduro hasta el recién convertido, ¿verdad?
Y por ejemplo, si usted me acompaña aquí, estamos siempre en el Salmo 119, pero esta es una perla que le lanzo. No lo tengo el verso ahí, pero es en el verso 42. Bájese unos versos más y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Cómo no ser avergonzado entonces? Confiando en la palabra de Dios. Pero yo quiero que vea aquí que ya ya no dice solamente la vergüenza, sino el avergonzador, como un personaje, como una potestad del diablo, una potestad de las tinieblas que las reprendemos en el nombre de Jesús. Que lo que trata es de avergonzar al pueblo, a los hijos, a los escogidos de Dios. Y como le decía, el avergonzador nunca viene solo, viene junto con el acusador. Y entonces aquí la cosa se pone cardíaca, ¿verdad? Porque ¿cómo entonces no voy a ser avergonzado? Hermano, al considerar en sus mandamientos, pero al confiar en su palabra, al confiar en la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra considerar, fíjese, viene del hebreo nabat. Y esta palabra nabat significa examinar. Recuérdese que el verso dice, entonces no seré avergonzado al considerar tus mandamientos. Entonces pudiéramos poner al examinar tus mandamientos. Si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente esta palabra examinar, ¿por qué razón se examinan las cosas? ¿O para qué, verdad? Así se examina cuando hay algo que le interesa a uno, ¿verdad? Uno quiere tener buena salud, le interesa tener buena salud, va al doctor para que lo examinen, ¿verdad? Trata de cubrirse si sale, si hay un poco de frío, etcétera. Pero cuando uno examina algo es porque le llama la atención. Entonces, examinar, aquí dice, es decir, mirar intencionalmente. Es decir, que yo tengo la intención, yo estoy viendo hacia ese lugar que me llama la atención. Pero entonces eso es examinar. No se puede examinar si no se ve. Fíjese qué interesante esto. Porque entonces el Señor nos está diciendo, no seré avergonzado si yo miro intencionalmente hacia los mandamientos de Dios. ¿Cómo así? ¿Me puede explicar esto, pastor? Se lo voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué es mirar intencionalmente a los mandamientos de Dios? Es alguien que va completamente al lado opuesto de los mandamientos de Dios. Pero intencionalmente Dios lo toca, Dios le enseña, Dios le dice, entonces se voltea y empieza a ver intencionalmente a los mandamientos de Dios. Antes no, antes estaba al lado contrario, pero hay un momento donde por la gracia y el amor de Dios somos tocados para empezar a ver hacia los mandamientos. Ahora, nabat también significa atención. ¿Sabe por qué muchas veces se pierden exámenes? ¿Verdad? Hablando de exámenes, ¿qué dice examinar? Pues porque no ponemos atención, ¿verdad? El profesor o la maestra hablando y no se está poniendo atención. Creo que este tiempo también es un poco difícil para los alumnos y para los maestros, ¿verdad? Porque el maestro está hablando y no sabe si los alumnos le están poniendo atención. Muchos por no prestar atención pierden sus exámenes, no hacen las tareas, se distraen, ¿verdad? Y ese es un problema de este tiempo, la falta de atención a los mandamientos de Dios. De hecho, usted sabe que ahora el tiempo que estamos viviendo es terriblemente, es una legalización del pecado, la legalización de la maldad, ¿verdad? Entonces, como que la humanidad está completamente en el lado opuesto de los mandamientos de Dios. Pero por medio de la acción salvífica de Cristo, el Espíritu Santo, que es tan amoroso, que quiere que todos los pecadores se salven y reconozcan a Cristo Jesús, va a tocar la vida de las personas. Y aquellos que miran al Señor no van a ser avergonzados.
Aquellos que miran a sus mandamientos, que regresan a sus mandamientos, que deciden hacer los mandamientos, cumplir los mandamientos. Ahora, Nabat también significa atender. Cuando esta palabra atender, la diferencia entre atención, ¿verdad? Es algo que uno está con los sentidos, con sus sentidos completos, ¿verdad? Los oídos, los ojos, o sea, estar atento, pero atender es como cumplir, ¿verdad? Atender es decir, bueno, sí lo voy a hacer. Voy a poner atención y lo voy a hacer. Porque no, como le repito, no es nada más de saber la escritura, saber la Biblia, saber qué es lo bueno y no hacerlo. De hecho, dice la escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Ahora, en la versión King James, en inglés, considerar, dice respetar. Entonces no sería avergonzado al respetar todos tus mandamientos, al respetar tus mandamientos. Cuando uno ha demostrado el respeto que tiene hacia otra persona, hermano, las cosas están tan en paz, tan en bendición. De hecho, yo sé que los que nos están viendo, ¿verdad? Todos han aprendido el respeto en su casa, ¿verdad? En su casa, papá y mamá les enseñaron respeto a sus hijos, ¿verdad? De tal manera que el respeto es para saber cómo conducirnos cuando no estamos en la casa. Pero sí, cuando estás fuera de casa no respetas, pudiera ser que tal vez papá y mamá no te lo enseñaron, o quizá te lo enseñaron y no pusiste atención, no examinaste, no viste hacia los mandamientos, no atendiste a la voz. Entonces, hermano, si tú y yo queremos no ser avergonzados en su venida, debemos entonces respetar los mandamientos de Dios. Tú sabes en tu caminar diario qué respetas y qué no respetas de los mandamientos del Señor. Ok, acompáñenme, vamos a ver uno más. Jeremías 17:13 dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Entonces aquí, como por espejo, así como hemos sido enseñados por nuestro apóstol, ¿verdad? El apóstol Sergio Enríquez, aquí dice: todos los que te abandonan serán avergonzados. Quiere decir que los que no abandonan al Señor, pues no van a ser avergonzados. Amén. Ahora, ¿cómo alguien no puede abandonar al Señor? Pues permaneciendo, teniendo fidelidad, siendo fieles, siendo leales, ¿verdad? Entendiendo el tiempo que estamos viviendo, que dice la Escritura, que son tiempos malos, son tiempos difíciles. Entonces no es no es un tiempo ni nunca, ¿verdad? Pero ahora menos que nunca, un tiempo como para abandonar al Señor. Amén. Si tú que me estás escuchando eres un hijo pródigo, regresa al Señor. El Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Te ama el Señor. Regresa a casa, regresa una vez más. Y si no le conoces, pues esta puede ser tu noche. Este puede ser tu día cuando Cristo Jesús entre en tu corazón y te salve. Entonces, aquellos que no abandonan al Señor no serán avergonzados. Entonces, debemos de entender la palabra abandonar, porque para que lo entendamos bien, vayámonos al hebreo. Viene de una palabra hebrea que es asab, y esta palabra significa renunciar. Uy, hermano, qué terrible. Porque fíjese que renunciar ya pareciera como apostasía de una vez, ¿verdad? Hay quienes... Pastor, ¿qué es la apostasía? La apostasía es negar, así en forma general, negar públicamente algo que públicamente ya había reconocido. Eso es una apostasía. Entonces, por ejemplo, alguien que aceptó a Cristo y lo confiesa, y esto es público, ¿verdad? Porque se expresa en el corazón.
y después abandona al Señor, retrocede y lo niega, es una apostasía. Entonces debemos de tener cuidado de no estar renunciando al Señor. ¿Verdad? Hay quienes renuncian al Señor. Vemos en la Biblia, la apostasía puede ser reversible e irreversible. En algunos casos es reversible, como Pedro, que negó al Señor, renunció al Señor 3 veces, lo negó 3 veces, pero regresó. Dice que lloró amargamente lloró. Ok, pero entonces fíjese que abandonar también significa permitir. ¿No será que en tu corazón aquellos que abandonan al Señor es porque han permitido que su nivel de amor hacia Él descienda? Porque han permitido quizás que voces ajenas le hablen a su mente, a su alma, y entonces el enemigo los engaña, ¿verdad? Para que se distraigan y abandonen al Señor. Debemos de tener mucho cuidado, porque entonces también abandonar significa apartarse, pero un apartarse no para consagrarse, sino un alejamiento del Señor. Es decir, no van a seguir constantemente. Entonces debemos nosotros de estar firmes. Pero la que más me llamó la atención es Asab, también significa fallar. Fallar. Y aquí entonces lo está hasta de último, ¿verdad? Porque como que va en una escala hacia arriba de cosas que son más difíciles, hasta que llegar a renunciar como en una apostasía al Señor. Pero fallar, hermano, ¿cada cuánto le fallamos a Dios? Con nuestra mente, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver, con nuestra manera de actuar, con nuestros sentimientos, con nuestros hechos. Le fallamos al Señor. Dios quiera que cuando se le falla al Señor, se llegue al altar, ¿verdad? Al arrepentimiento, para que entonces la sangre de Cristo limpie ese pecado. Y entonces, hermano, no seamos avergonzados. No seamos avergonzados. Yo le hablo a la cristiandad que me está escuchando, tal vez acá en vivo, o lo van a escuchar después, o por la radio. Vuelve al Señor, vuelve, porque hay un tiempo todavía de esperanza para aquellos que se quieran volver al Señor. Ok, entonces quiero seguir avanzando, porque aquí yo veo que no avanzo y el reloj sí avanza. Ahora, Marcos capítulo 8 y verso 38 dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces note que ¿cómo no vamos a ser avergonzados? Al no avergonzarnos del Señor. Ahora, aquí prácticamente es dar testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo te conocen en la cuadra donde vives? En la escuela donde estudias, en tu lugar de trabajo. ¿Saben que eres cristiano? ¿O te avergüenzas? ¿O no dices, no me digas? Cuando llega un hermano, hola hermano, cállese, no me digas, sí, van a saber que soy cristiano, me van a despedir. Se avergüenza. Dice aquí que si uno se avergüenza de él, pero también de sus palabras. Y es que aquí hay dos cosas, entonces, que debemos de prestar mucha atención. Porque al avergonzarnos, cualquiera que se avergüence del Señor es de su testimonio, ¿verdad? No ser un buen testigo de Jesús, un buen testigo de Dios. No dar un buen testimonio por medio de su vida de Jesucristo. Nuestra vida, hermano, tiene que ser agradable a Dios, pero debemos de dar un buen testimonio, no solamente de que somos cristianos, que lo hablamos y lo decimos, porque hablar es bien fácil, sino el testimonio, la vivencia de cada uno. Ahora, fíjese, entonces, cualquiera que se avergüence de mí, es decir, que no tiene un buen testimonio. Si tal vez tú que me estás escuchando no tienes o no tuviste un buen testimonio,
pues lleguemos al altar de Dios a suplicar el perdón y que su sangre limpie y empiece a ser un buen testimonio delante de Dios. Que tu caminar sea agradable, que tus palabras sean de bendición, que hermano, lo que tú hagas agrade al Señor. Amén. Pero también dice, cualquiera que se avergüence de mis palabras. Yo aquí lo quiero poner de una manera general, porque ya vimos que una parte es el testimonio que nosotros damos y el otro es de la palabra de Dios. Es decir, muchos no creen en la palabra. Muchos no consideran la Biblia un libro de bendición. Para muchos la Biblia es como un libro más quizás, pero no lo ven como la palabra de Dios. Ahora, recuérdese que el Señor Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Entonces, si nosotros nos avergonzamos, y reprendo, ¿verdad? Si hay alguien que se avergüenza de las palabras del Señor Jesús, es decir, se está avergonzando del espíritu que lleva la palabra que Él nos ha dado. Es decir, el propósito, el por qué el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho algo. O cuando lees tú la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener, hermano, ese amor por la palabra de Dios. Mire, hemos leído ese verso, ¿verdad? Tan bonito que dice: vosotros escudriñáis las escrituras. Pensémoslo como la palabra, ¿verdad? Quiero ponerlo en este ejemplo. Vosotros escudriñáis las escrituras porque creéis que ahí está la vida eterna, dice el Señor Jesús hablándole, ¿verdad?, a los fariseos, a los estudiosos, y le dice: pero ustedes cometen un error, dice, porque no entienden la palabra. Porque las escrituras hablan de mí. Y el Señor dijo: yo soy la vida eterna. Entonces y no quieren creer en mí. Y las escrituras hablan de mí. Entonces, en la interpretación de la palabra de Dios, hermano, como yo siempre le he dicho, tiene que ser, hermano, bajo los parámetros del Espíritu Santo, la revelación, la iluminación, hermano, la inspiración de la palabra, ¿verdad? Cómo la palabra te habla, cómo la vas a interpretar, no es como tú creas, no, es conforme a las Escrituras. Bueno, entonces, por eso es bien importante que tú y yo tengamos contacto con la doctrina, pero no cualquier doctrina, la sana doctrina. Yo me siento bendecido por tener esta doctrina preciosa, y no estoy diciendo que solo nosotros la tenemos, la sana doctrina, porque si me preguntan cuál es la sana doctrina, la que está en la palabra, ahí está. Amén. Ahí está, y hemos sido bendecidos, hermano, desde mi juventud, ¿verdad? Desde que tengo 16 años que, hermano, empezamos a servirle al Señor. Hemos sido, hermano, pero ametrallados con la palabra de Dios, bendecidos por medio de su palabra. Pero entonces, el no avergonzarse de Jesús ni de sus palabras provoca, hermano, que no seamos avergonzados en su venida. Oye, hermano, y es que eso es, por eso le digo, es un conjunto de cosas que nosotros debemos de tener para que cuando nos presentemos delante de Él, porque decir, ¿se avergonzó de la palabra? Sí, vamos a ser avergonzados. No, Señor, ayúdame. Pero es mejor pedir perdón. Mejor pidamos perdón: Señor, perdóname si alguna vez me avergoncé de ti o me avergoncé de tu palabra, tuve miedo. Señor, perdónanos. Mira a tu pueblo que tal vez, Señor, se ha avergonzado de ti y de tus palabras en algún momento. O nosotros, si nos hemos avergonzado alguna vez de ti o de tus palabras, Señor, perdónanos. Ayúdanos, por favor, para que siempre demos ese buen testimonio delante del Señor. Porque dar un buen testimonio sin lucha, sin prueba, hermano, es bien fácil. Pero testificar donde hay lucha y prueba, ahí es donde realmente se marcan los cristianos que no se avergüenzan de Cristo. Ok, avancemos un poco más. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego.
Fíjese qué interesante, entonces, que para no ser avergonzados, dice, hermano, tenemos que tener el Evangelio, creer en el Evangelio. Vivir pero no solamente tenerlo, creerlo, vivir el Evangelio verdadero de Jesucristo. Y no me estoy refiriendo a una religión, ¿verdad?, evangélica. Solamente porque a veces si uno enmarca eso en una religión, recuérdese que hay varias formas de decir religión en la Biblia, pero una palabra griega para decir religión es deisdemonía, que significa adoración a demonios. Yo se lo he enseñado. Entonces, no es una religión, sino que entonces es una relación con Dios. ¿Cómo? Por medio del Evangelio de Jesucristo. Mire, el Evangelio de Jesucristo, Él no vino a condenar al mundo, dice, sino que Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. ¿Verdad? Y yo sé que todos nos sabemos de memoria Juan capítulo 3 y verso 16, ¿verdad? Que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero el 18 es determinante. Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. En el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, las buenas nuevas del Señor Jesús, porque en realidad eso es, el Evangelio es presentar las buenas noticias. Entonces, ¿cómo no vamos a ser avergonzados, hermano, si yo no me avergüenzo del Evangelio? Si yo, hermano, camino, pero mire, con mi frente en alto diciendo, Señor, gracias porque has mostrado las buenas noticias y las hemos recibido. Y el Evangelio es poder de Dios para la salvación del que cree. Entonces se involucra, hermano, entonces el creer. Y creer lleva implícito confiar, confianza. Porque no podemos creer si no confiamos. No se puede. Las dos cosas van de la mano. Entonces, hermano, ¿cómo no vamos a ser avergonzados? Dando testimonio de Cristo Jesús. Si tú y yo, hermano, en nuestro caminar día a día damos ese testimonio, y no me estoy refiriendo a que le hables a todo el que miras, aunque si lo puedes hacer y Dios te da la oportunidad, hay que hacerlo, pero con tu vida, que tus actos, que tu manera de comportarte refleje a Cristo sin que ni siquiera tengas necesidad de abrir la boca hablando, sino que cuando te vean, tu actitud refleje al Señor Jesús. ¿Cómo te verán? Vaya, pues pongámonos todos en la olla. ¿Cómo nos verán los demás? ¿Cómo nos verán aquellos que no saben que somos cristianos? ¿Cómo nos verán? ¿Qué mirarán en nosotros? Dios quiera que reflejemos a Cristo, que demos buen testimonio. Y no como les pasó a aquellos hermanos, ¿verdad? Que iban a recibir la enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Y ya iban un poco tarde y el carro de adelante no se apuraba y le empezó a bocinar, y entonces el de adelante le sacó la mano como quien dice, venite, peleémonos. Y entonces el otro hermano, apúrate, pasa. Y que si cuando vio se entró al parqueo de la iglesia y el hermano se metió al parqueo, los dos iban a recibir el estudio. Ahí dijeron, hola hermano, se dijeron ahí. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Ok, avancemos, veamos uno más. Isaías capítulo 30 y verso 3 dice, el amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Recuérdese, al verlo por espejo, es decir, al contrario, ¿verdad? ¿En quién nos estamos amparando nosotros? ¿En quién nos estamos, bajo qué sombra nos estamos cobijando? Aquí dice que si nos amparamos en el Faraón,
esa va a ser nuestra vergüenza. Ay, hermano, por eso es que debemos de tener cuidado, ¿verdad? La cobertura es bien importante, súper importante, hermano, reconocer, respetar y obedecer las coberturas. Porque puede ser de que tal vez estemos amparándonos en el faraón y entonces ahí sí vamos a ser avergonzados. Pero fíjese entonces, qué importante es esto, porque, hermano, estoy preparando un devocional acerca de qué es estar al amparo de Dios, qué realmente significa vivir al amparo del Señor. Y bueno, aquí entonces vemos que muchos tenían estaban amparados por el faraón. Usted recuerde que en la antigüedad el faraón o Egipto, ¿verdad? Era una potencia, era una nación poderosa, temible. Y entonces muchos se ponían al amparo, bajo la sombra de Egipto, para que fueran protegidos. Pero entonces dice que todos aquellos que se amparan bajo el faraón o todos aquellos que se ponen a la sombra de Egipto van a ser avergonzados y humillados. Porque o confiamos en el Señor o no podemos estar así a medias tintas. Entonces es bien importante que nosotros, mire, sabe aquí también cómo pudiéramos nosotros aplicar, porque aquí lo estamos viendo como manera de cobertura, ¿verdad? Pero sabe cómo también lo podemos aplicar, como aquellos que dicen que son cristianos, ¿verdad? Que dicen que son cristianos y que, hermano, no viven como cristianos. Y que dicen que son cristianos, pero no confían en Cristo. Dicen, sí, yo soy cristiano, pero no confían en Él en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia o en el momento de la dificultad. No confían en el Señor. Tienen su confianza más en el tío, en el primo, en el amigo que les va a ayudar, que en Cristo Jesús, que siempre les ha ayudado. Y por eso es que muchos se decepcionan, ¿verdad? Porque cuando no reciben la ayuda del primo, tío, del amigo, del jefe, del gobernador, de quien usted quiera, se frustran. Porque están confiando en ellos, están confiando en el faraón, están poniendo su esperanza en Egipto. Pero dice que los que esperan en el Señor, aleluya, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, les saldrán alas como de águilas y volarán. Pero, hermano, entonces quiere decir de que aquí la pregunta sería, ¿estoy confiando en Dios? O, porque la otra figura que también es Egipto es el mundo. ¿O estoy confiando en lo que el mundo me ofrece? Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Y quiero leerle este salmo precioso, ¿verdad? El Salmo 91. Verso 1 dice, el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso. Ay, mire, hermano, por eso es que el Señor reprendió severamente a aquellos que confiaban en el faraón y en Egipto. Porque entonces el faraón viene a ser como una potestad de las tinieblas. Y hay muchos que confían más en eso que en Dios. Mire, hay muchos que creen más. Ay, Padre, no sé por qué voy a decir esto, pero quizás hay alguien que lo necesita en este momento. Hay quien más tiene más temor cuando de repente es que me hicieron un hechizo, me hicieron un embrujo, me vieron y me tiraron unos polvitos y me dijeron abracadabra. Así, y entonces tiene más miedo a eso y lo cree a que lo que dice la Biblia, que dice que no hay embrujo, no hay hechizo que pueda prevalecer en contra de los hijos de Dios. No hay arma forjada que se haya hecho, hermano, que derrote a los hijos de Dios. Y eso no lo creen. Y a veces, porque les dijeron, mira, te va a ir mal, ahí vas a ver cómo te va a ir, ay, te he de ver. Y eso los tiene cautivos ahí, y sí me va a ir mal. No, hombre. El que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso. Oh, eso es confiar en el Señor. Mire, yo me refugio en el Señor, yo me cubro, yo me meto bajo esa sombra preciosa del Señor. Porque mire, ahí el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. El apóstol Sergio estaba pasando un video en una prédica de una gallina que pelea con un águila, hermano.
Usted se puede imaginar eso, si las gallinitas, hermano, y tienen sus pollitos así debajo de sus alitas, y viene el águila, hermano, queriéndose, la mamá gallina deja sus polluelos un ratito así, y el águila les quiere caer a los pollitos, hermano, pero qué valor el de la gallinita, hermano. Y se pelea así con él y espanta al águila. Hermano, ¿qué le parece? Y dice la escritura que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Está escrito que cuánto quise cobijaros como la gallina cubre a sus polluelos, con bajo sus alas. Ay, hermano, que mire, no sé cómo estás ahora en este momento. ¿Qué hay en tu corazón? Si quizás estás pasando un momento difícil, un momento de soledad, un momento de duda, un momento quizás de escasez o quizás una crisis, cúbrete bajo las alas del Señor. Refúgiate ahí y pongámoslo en su presencia, y ahí el Señor te va a ayudar, te va a bendecir, te va a sobar tu cabeza, así como un papá, una mamá que a su bebecito lo trata con cariño, así en brazos. Vamos a estar en los brazos de papá. Ay, hermano, mire, no hay mejor lugar que estar en los brazos del Señor. Amén. Y ahí refugiarnos. Yo te diría, corre, vamos. Dice, a él correrá el justo y levantado será. Quiere decir que cualquiera que sea la circunstancia que estés atravesando ahora, para que no seas avergonzado, ponte al amparo debajo del Señor, a su sombra, debajo de sus alas, ahí en ese lugar seguro. Ahí es donde, hermano, no solamente vamos a recibir la protección, la consolación, sino que también ahí no vamos a ser avergonzados. Y entonces fíjese que quiero tal vez concluir con en Romanos 10:11, que dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahora, ¿por qué puse de último? Porque vimos en el recorrido de los versos, ¿verdad? Habitar, confiar, no negar. Pero todo eso no se puede hacer, ninguna de esas que vimos, ninguna de las anteriores, se puede hacer si no se cree en el corazón. Si no se cree. Y para creer hay que recibirlo. Entonces, si no se recibe, no se cree. Y si no se recibe y no se cree, entonces no se hace efectivo, no se hace vida en nosotros, y por lo tanto puede venir vergüenza. Pero yo esta noche quiero decirte, cree, hermano. Cree. Mire, a Tomás el Señor lo exhortó fuertemente. Le dijo, Tomás, ya no seas incrédulo, sino sé un creyente, le dijo. Tú crees porque me viste, pero mira, más bienaventurados aquellos que sin haberme visto creyeron. Entonces aquí la pregunta sería, porque se recuerda que le decía yo de que para no ser avergonzados en su venida es un conjunto de cosas que nosotros debemos de tener. Y bueno, y tal vez le voy a dar un repaso, le voy a como un resumen de todo. Entonces, para no ser avergonzados en su venida, hermano, entonces debemos de esperar en el Señor, debemos de refugiarnos en el Señor, debemos de mirar al Señor, debemos de amar su instrucción y su reprensión, debemos considerar sus mandamientos, es decir, respetarlos, ¿verdad? Obedecerlos. No, debemos no abandonar al Señor. Entiéndame lo que le dije, dentro de las cosas es no fallarle a Dios, ¿verdad? Debemos no avergonzarnos del Señor. Debemos de dar un buen testimonio, debemos buscar el amparo debajo del Señor y por último, creer en Dios. Todo el que cree jamás será avergonzado. El que confía en ti nunca será avergonzado. Yo me recuerdo hace muchos años, estábamos nosotros recién caminando en el Señor, y de eso predicaron ese día. Me recuerdo que el apóstol Otoniel Ríos Paredes dijo, los que confían en el Señor, si tú has confiado en Dios,
no vas a ser avergonzado. Y me quedó eso en mi corazón tan grabado, hermano. Cuando entramos nosotros a la cuadra donde vivíamos, estaban nuestros amigos que se burlaban de nosotros porque nos habíamos convertido a Cristo. Pero ese día que pasamos, se burlaron de mí, mi amigo. Y entonces yo me fui a la casa, con tristeza en mi corazón le dije al Señor: Señor, tu escritura dice que los que confían en ti no son avergonzados, los que creen en ti. Y me avergonzó. Yo creo en ti, yo confío en ti, Señor. ¿Qué fue lo que aprendimos? Entonces yo le estaba hablando al Señor, y en lo que yo estaba hablando escucho que empiezan a tocar la puerta. Cuando yo me levanté y fui a abrir, era mi amigo el que me había avergonzado. Y me dice él: mira, no sé por qué razón vine, me dijo, pero perdóname, me dijo, perdóname por lo que te dije. Y se dio la vuelta y se fue. Y yo dije: Señor, que cabal se cumple tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender, amado hermano, amigo, iglesia? Confía en el Señor. Refugiémonos bajo sus alas. Creamos con todo nuestro corazón para no ser avergonzados nunca. Y si de repente nos pasa, tenemos la palabra fiel y verdadera, como para decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Yo sé que hay muchos quizá que nos están viendo que en su presente necesitan esa bendición de Dios. Yo te digo: cree. El Señor te lo prometió, cree. El Señor te lo dijo, cree. A su debido tiempo vas a ver cumplidas una a una todas las promesas del Señor. Y pues quiero orar por aquellos que quieren en su corazoncito no ser avergonzados. Oh, yo quiero ser de esos, hermanos, que cuando nos presentemos al Bimá, al tribunal de Cristo, no ser avergonzados. Entonces ya vimos, probablemente tú vas a encontrar más en las Escrituras, pero te presenté estas para que tú puedas decirle: Señor, deseo estas para no ser avergonzados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque todo está en tu palabra. Tu palabra nos instruye, nos ayuda a no ser avergonzados. Te pedimos que por medio del consejo de tu palabra, por la guianza de tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a nunca nosotros avergonzarnos de ti ni de tus palabras. Que podamos buscarte en todo tiempo, Señor, aún en tiempos difíciles, siempre que podamos buscarte, que nunca te neguemos. Señor, derrama fortaleza de tu Espíritu Santo en tu pueblo, Señor, en tus hijos que te aman, Señor. Por favor, te lo suplico, que veas aquellos corazones necesitados en esta hora, Señor, y que allá donde estén, a la distancia, Señor, tu Espíritu Santo consuele, fortalezca, llene, restaure sus corazones, sus mentes, sus almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que cada uno pueda experimentar, sentir, ver con sus ojos como tú estás con ellos, y que crezcan, que desarrollen, Señor, hasta que lleguemos todos a esa estatura que tú quieres, para que nos podamos ir en el turno de honor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy Cambraisa. Y te doy gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Qué bendición. Vamos a orar por el papá de mi hermana Verónica, por sanidad, ¿verdad? Para que el Señor lo toque, ¿verdad? Y que creemos que el Señor puede hacer algo grande. Hemos visto, hermano, hemos experimentado milagros portentosos
de los cuales siempre le damos el honor y la gloria al Señor Jesús. Pero vamos a orar por el papá de mi hermana Verónica para que ponga él su mano de salud, su mano de sanidad allá donde está. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos su vida en tus manos, Señor, y te suplicamos, Padre, que recupere la salud, que venga tu Espíritu Santo sanándolo, Señor, para la gloria de tu nombre. Glorifica tu nombre en su vida, Señor, y que pueda ser un testimonio del poder de tu amor. Ay, el poder de tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y entendiste el mensaje y tú no quieres ser avergonzado en la venida de Cristo Jesús, en la parucía, no en la segunda venida, en la parucía, esa aparición secreta, solo sus escogidos. Pero también quieres esa bendición para ti y tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, hermano, para que puedas obtener todas estas cosas y muchas más, para no ser avergonzado en la parucía de Cristo Jesús. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Los días domingos nos estamos reuniendo presencialmente, gracias a Dios, a partir de las 2:30 de la tarde. Así es que les invitamos a aquellos que nos quieran acompañar, que vivan por los alrededores y que nos quieran acompañar este domingo, 2:30 de la tarde. Les esperamos allá en el aposento alto, para que puedan ser bendecidos por la presencia del Señor. Por lo pronto te invito mañana. Nuestro altar familiar será virtual mañana en punto de las 7:30, ¿verdad? 7:30 de la noche, ¿verdad? Les invitamos para que se den cita y que todos podamos conectarnos y compartir un momento en nuestro altar familiar. Recuérdate que Cristo viene y está buscando corazones que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad. Seamos nosotros esos que el Padre está buscando. Visita nuestras redes sociales. Te invitamos a ser parte de esa familia virtual. Baja la aplicación para el sistema Android. Escucha la radio 24 horas. Y sobre todo, conságrate. Consagrémonos. Apartémonos para el Señor. Porque el Señor viene por una iglesia que se ha mantenido limpia, sin mancha y sin arruga. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.